Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bienvenidos al reto electrocardiográfico del mes de mayo del 2025. Soy Carlos José Jaramillo, internista, cardiólogo, coordinador académico de SICOR. El caso que vamos a discutir hoy cada vez va a ser un motivo de consulta más frecuente en nuestra práctica diaria. Es la alarma de un smartwatch por presencia de fibrilación auricular. Nuestra viñeta es la de una enfermera jubilada de 76 años, quien ha sido hipertensa hace 20 años, bien controlada, tiene un diagnóstico de apnea de sueño que se interrogó en algún momento y dejó ella de utilizar el CPAP. Y como otro antecedente importante, hace 17 años se le resecó un nódulo pulmonar maligno. Su seguimiento ha sido muy tranquilizante sin ninguna recidiva. Aquí hay algo muy importante, una historia familiar de fibrilación auricular presente en varios de sus hermanos y en su padre. Debido a este antecedente familiar, hace poco utiliza un dispositivo que le permite detectar episodios de fibrilación auricular. Y justamente hace unos días recibió una alarma en la madrugada relacionada con su condición y compartió el trazado obtenido con su médico tratante, casi que el mismo día. Pues aquí ven ustedes el registro que la alarmó y justamente nos dice el reloj, este cardiograma muestra signos de fibrilación auricular. Si este resultado no lo estás esperando, comunícate con tu médico tratante. Ven aquí ustedes el trazado. Quiero dejárselos para que ustedes lo analicen. ¿Qué hacen con esta paciente? Ay, creo que es una falsa alarma, no te preocupes. Vas a iniciar anticoagulación porque hay suficientes elementos para determinar que es beneficioso iniciar anticoagulación para prevenir eventos tromboembólicos. Vas a citarte, llama al consultorio y mientras, si vuelves a tener una alarma, no te conformes con el registro de la alarma, sino que ves a urgencias para que te tomen un electrocardiograma y me comunicas inmediatamente. O mira, te voy a hacer una orden de un Holter de 7 días o una ecocardiografía transtorácica y vas a pedir cita una vez que tengas estos resultados. ¿Cuál escogerían ustedes como opción? Piensen un momento. Bueno, les cuento cómo evolucionó esta paciente. Esta paciente volvió a tener un episodio de alarma por parte de su reloj sin ninguna sintomatología. Acudió a urgencias y en urgencias se encontró este electrocardiograma, que como ven ustedes es una fibrilación auricular con una respuesta ventricular controlada. Al cabo de unos días, adicionalmente, volvió a tener episodios de fibrilación auricular detectados por su dispositivo, ya sí estuvo con síntomas. Esto fue pasajero. Se le recomendó entonces hacer una ecocardiografía, se le pidió un Holter prolongado y volvió a tener sintomatología y tuvo la oportunidad de volver otra vez a registrar un episodio de fibrilación auricular en el electro de 12 derivaciones. En su seguimiento, quiso hacer también controles periódicos, aún estando sin síntomas y sin alarma, que demostraban un ritmo sinusal la mayor parte del tiempo. Este tema viene siendo discutido desde ya hace varios meses y tenemos pautas de cómo proceder en el diagnóstico de fibrilación auricular en dispositivos vestibles, pues, wearables, y cómo proceder de cuando está presente esto. Sin duda alguna, esto ha sido un avance muy importante en el diagnóstico temprano de fibrilación auricular, pero todavía necesitamos conocer realmente qué tan
útil es este diagnóstico en pacientes asintomáticas y por periodos cortos. Esto viene dándonos la exigencia de recolectar evidencias para poder tomar decisiones apropiadamente con la mayor parte de nuestros pacientes. Sabemos de antemano que varios estudios muestran que estos dispositivos son de una alta especificidad y una alta sensibilidad, lo que nos da una gran seguridad en el diagnóstico cuando se nos presentan estos trazados que son documentos que no solamente es una alarma, sino que es una alarma fundamentada. Recientemente, a principios de este mes, se publicó en el New England Journal una viñeta de una paciente muy parecida a la que estamos discutiendo. Se trataba de una señora que hipertensa, coronaria, a quien se había hecho una mm, revascularización percutánea y recibía antiagregantes plaquetarias, aspirina, y su equipo, que fue regalado al cumplir 75 años, de un smartwatch, le hace una alarma, ella sin ningún síntoma de que está haciendo una fibrilación auricular y evidentemente tiene un electrocardiograma que muestra una fibrilación auricular. El médico la decide estudiarla, pedirle una ecocardiografía y un Holter prolongado. En un Holter prolongado de 30 días alcanza a demostrar de que hay un episodio de fibrilación auricular de 5 minutos y esa es la carga arrítmica en un mes. En este artículo se presentan dos visiones, una visión de quien da una justificación de que esta paciente de 75 años, mujer, con enfermedad coronaria de base hipertensa, tiene un índice muy alto de riesgo cardioembólico y define hacerle anticoagulación, y otro que dice no hay todavía una justificación para decir empecemos anticoagulación, mantengamos el tratamiento con el que viene la paciente. Ya ustedes se formarán una idea de que todavía hay soporte para tomar una u otra decisión y que todo depende de cada paciente en particular. Esa es la pregunta que nos hacemos. Tratamos fibración auricular diagnosticada por el smartwatch. Bueno, les cuento cómo evolucionó esta paciente. Estuvo un mes relativamente asintomática, fue evaluada por un electrofisiólogo y le pidió un Holter de 30 días que resultó solamente con periodos muy cortos de fibrilación auricular. La decisión fue continuar con propafenona para tratar de mantenerla en ritmo sinusal, pero empezó a tener periodos muy frecuentes y bien documentados de fibrilación auricular muy sintomática. Y finalmente se decidió hacer un estudio electrofisiológico y se programó para hacer un aislamiento de venas pulmonares. Este fue el informe del día que se hizo recientemente, hace unos 10 días, el procedimiento. Me cuenta el electrofisiólogo que empezamos el paciente con fibración auricular y durante el aislamiento se organizó a un flóter izquierdo dependiente del techo que también se le logró quemar. Luego hizo un flóter izquierdo perimetral que también se le quemó y por fin salió a sinusal. Intentaron inducir arritmias, no se pudo hacer, quedaron satisfechos y la paciente evolucionó satisfactoriamente. Como ven ustedes, es una paciente que terminó en ablación. ¿Qué procedemos nosotros ahora que nos llega un paciente con un problema parecido? ¿Lo consideramos una falsa alarma? Conversamos que tenemos que prestarle atención porque es un diagnóstico aceptado y que tiene un alto nivel de sensibilidad y especificidad y está registrado además, de manera que allí estamos observando, pues que tengamos dudas sobre si se ven claramente ondas P o no, porque es una derivación de solamente, es un trazo de solamente una derivación, un tipo de uno. Entonces, a veces no se ve claramente la onda P, entonces puede haber dificultades en el diagnóstico, pero allí tenemos criterios para poder decir, sí, hay fibrilación auricular. Como ven ustedes,
es una paciente que requiere analizarla juiciosamente. No es para iniciar inmediatamente la anticoagulación sin haber determinado el riesgo de tromboembolismo y el riesgo de sangrado al usar anticoagulación y poder con el paciente tomar decisiones. Por supuesto que es muy importante tratar de documentar en 12 derivaciones la fibración auricular. Entonces, cuando el paciente experimente síntomas, es valiosísimo tratar de tomar un electrocardiograma para tenerlo registrado en 12 derivaciones, como fue en el caso de nuestro paciente. Y sin duda alguna requerimos determinar cuál es la carga rítmica del paciente, saber si hay alteraciones estructurales, la sintomatología, todo lo que en este momento nos permite decidir si anticoagulación o no anticoagulación y qué seguimiento hacemos en un paciente de estos. De manera que esta paciente nos demostró que en su seguimiento, la calificación de su nivel de riesgo se decidió, una vez que se tomó la ecocardiografía, se conoció la carga de fibrilación auricular y con la paciente se decidió anticoagular, mantenerla en propafenona y finalmente por la sintomatología y lo constante de los síntomas se decidió hacer una ablación, ¿no? Que tenga elementos para la próxima vez que un paciente le consulte por este tema. Hasta la próxima.